Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría mostrar únicamente ejemplos de cómo se aplica la técnica de multiplicadores de Lagrange. Bien, entonces el primer ejemplo dice, encuentre los valores extremos de la función, esto es f de x igual a x al cuadrado más 2y al cuadrado, en el círculo x al cuadrado más y al cuadrado igual con 1. Bien, entonces la solución, bueno, necesitamos encontrar los valores extremos de f sujetos a la restricción g de x de y, x y y, dada por el círculo x al cuadrado más y al cuadrado igual con 1. Bueno, entonces la técnica de multiplicadores de Lagrange nos pide resolver el gradiente de f igual a lambda por el gradiente de g. Y bueno, nuestra restricción g de xy igual con 1. Recuerden que g de xy es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Esto se puede escribir de la siguiente manera. Podemos calcular la derivada parcial de f con respecto a x y la igualamos a alguna constante lambda por la derivada parcial de g con respecto a x. Por otro lado, también tenemos en el sistema la derivada parcial de f con respecto a y igual a la misma constante lambda por la derivada parcial de g con respecto a y nuestra restricción g de x y y, donde insisto g de x y y es x al cuadrado más y al cuadrado, es igual con 1. Bien, entonces esto también lo podemos reescribir, ahora sí ya en específico para este caso, como 2x igual a 2x por lambda, 4y igual a 2y por lambda, y por supuesto nuestra restricción del círculo x al cuadrado más y al cuadrado igual con 1. De la primera igualdad, la que nosotros tenemos aquí, tenemos que o x es 0 o lambda es igual con 1. Si x es igual con 0, la tercera igualdad, es decir, nuestra restricción, da que y es igual a más menos 1. Entonces f tiene valores extremos posibles en los puntos 0, 1 y 0, menos 1. ¿De acuerdo? De la misma forma, nosotros podemos encontrar los puntos 1, 0 y menos 1, 0. ¿Sí? Ya que si, en este caso, si y fuera igual con 0, entonces tenemos que x al cuadrado es igual con 1. Y bueno, entonces tendríamos que la solución de x al cuadrado igual con 1 es precisamente x igual con 1, que lo tenemos aquí, y x igual con menos 1. Muy bien, entonces si evaluamos a f, en este caso me refiero a f minúscula, en esos puntos vamos a tener lo siguiente. Tenemos que f evaluado en 0,1 es igual con 2, f en 0, menos 1 es también igual con 2, f de 1,0 es igual con 1 y f de menos 1,0 igual con 1. Recordemos que f, bueno, es x al cuadrado más 2y al cuadrado. No lo olvidemos. Bien, entonces vamos viendo qué está sucediendo aquí. De hecho, los valores de máximos, porque me refiero a 2, ¿sí? Le voy a poner los máximos de f en el círculo x al cuadrado más y al cuadrado igual con 1, es precisamente f de 0, más menos 1, ¿sí? Estos máximos ocurren aquí y en este punto que está acá. Noten ustedes que nuestra función z o f de x y y es igual a x al cuadrado más 2y al cuadrado. X al cuadrado más 2y al cuadrado nos da esta figura. Y nuestra restricción, recordemos que es este círculo x al cuadrado más y al cuadrado igual con 1. ¿Sí? Si nosotros proyectáramos este círculo sobre la superficie, obtendríamos esta curva que tenemos en magenta. Tenemos dos valores mínimos. Un valor mínimo está aquí al frente y otro valor mínimo está acá atrás. ¿Sí? Recuerden que los mínimos tienen que ocurrir en la trayectoria de la sombra de este círculo. Si nosotros prendiéramos, digamos que aquí abajo hay una luz, prendemos esta luz, la sombra que proyecta el círculo sobre esta superficie es la que nosotros tenemos aquí. Y los máximos ocurren en 0,1 y en 0, menos 1. ¿Sí? Aquí tenemos los dos mínimos.
Ya no se ve porque está atrás de la figura, pero esta trayectoria en magenta bajaría, llegaría al otro mínimo y volvería a subir a este máximo que también no se ve muy bien porque ya está en la parte de atrás de la figura. Entonces los valores máximos de f en el círculo x al cuadrado más y al cuadrado, vamos a ver, los valores máximos, vamos a corregir. Sí, entonces para ver si los valores máximos de f en el círculo, y vamos a nada más a cuadrar las ecuaciones, x al cuadrado más y al cuadrado es f evaluado en 0 más menos 1 igual con 2, los cuales los tenemos aquí, ¿sí? Y el valor mínimo es, bueno, de hecho son los valores mínimos, es f en más menos 1,0, los cuales nosotros tenemos aquí en verde, en azul los máximos, en verde los mínimos. En términos geométricos esto corresponde al punto más alto y al punto más bajo de la curva C. ¿Quién es la curva C? Esta es la curva C, la que nosotros tenemos en magenta, y el círculo que nosotros tenemos aquí abajo es la restricción, es el último elemento de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, C consiste de aquellos puntos en el paraboloide que nosotros tenemos aquí, esta superficie, que están directamente arriba de la restricción dada por el círculo, ¿sí? Entonces, si nosotros proyectáramos esta curva C en dos dimensiones, obtendríamos precisamente este círculo, y los puntos verdes estarían en este punto y en este punto, y bueno, estos puntos azules se proyectarían en este punto y en este punto donde cruza donde el círculo cruza con el eje de las Y, mientras que los puntos verdes se proyectarían en los puntos donde el círculo cruza con el eje de las X. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros aquí tenemos x al cuadrado más y al cuadrado igual con 2. Esta es una curva de nivel, ¿sí? Que, bueno, que corresponde a lo que nosotros tendríamos al restringir esta ecuación al igualarla con 2. ¿De acuerdo? Bien, entonces, aquí en x al cuadrado más y al cuadrado igual con 1 tenemos esta circunferencia, ¿sí? Y bien, entonces ahora el ejemplo dice lo siguiente: encuentre los valores extremos. Vamos a ver si me permite poner la m que hace falta aquí. Vamos a sacrificar este espacio. Bueno, entonces funciona, creo que no funcionó. Entonces vamos a poner aquí, borrar x al cuadrado. Creo que, bueno, ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver, ejemplo. No me deja, a ver, vamos a poner los valores extremos. Bueno, entonces es un poquito a la izquierda, ¿no? Entonces le voy a poner nada más la abreviación EJ y vamos a cuadrarlo así. Ahora sí, ejemplo, encuentren los valores extremos de f de x y y igual a x al cuadrado más 2y al cuadrado en el disco x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 1. ¿Ok? ¿Qué está sucediendo en este ejemplo? Tenemos un ejemplo muy similar, nada más que muy similar al anterior, nada más que en lugar de considerar únicamente la frontera del disco, en este caso vamos a considerar todo el disco, ¿sí? La totalidad de este disco, absolutamente todo. Entonces, ¿cuáles serían los máximos? Los máximos seguirían siendo los mismos, pero hay un valor mínimo distinto y este valor está en el origen, ¿sí? Es decir, en 0,0. Entonces, esta es la manera gráfica de resolver este problema. Entonces, comparamos los valores de f en los puntos críticos con los valores en los puntos de la frontera. Dado que f de x es igual a 2x y f de y es igual a 4y, el único punto crítico es 0,0. Comparamos el valor de f en ese punto con los valores que obtuvimos anteriormente, que es 0, 1 y 2, y vamos a ver que, bueno, el valor máximo de f
en el disco x al cuadrado menos, más y al cuadrado es exactamente el mismo, es f de 0, más menos 1 igual con 2, y el valor mínimo ahora es f evaluado en 0,0, el cual es precisamente 0. Muy bien. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Encuentre los puntos de la esfera x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual con 4 que están más cerca y más lejos del punto 3, menos 1 y 1. ¿De acuerdo? Entonces queremos encontrar el más cercano y el más lejano al punto 3, 1, menos 1. Entonces, para dar solución a este ejemplo, la distancia desde un punto x, y, z al punto 3, 1, menos 1 es simplemente esta d, donde es la raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado, más y menos 1 al cuadrado, más z más 1 al cuadrado. Pero el álgebra es muchísimo más sencilla si maximizamos y minimizamos el cuadrado de esta distancia. Entonces vamos a definir como f al cuadrado de esta distancia, lo cual es simplemente x menos 3 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z más 1 al cuadrado. Es decir, a la hora, por ejemplo, de derivar es mucho más sencillo. Y finalmente, pues vamos a encontrar el mínimo de la distancia al cuadrado, lo cual es equivalente al problema original. Entonces, la restricción es que el punto x, y, z yace en la esfera. Esto quiere decir que nuestra restricción g es lo que nosotros tenemos aquí al inicio, ¿no? Entonces, vamos a tener que g de x, y, z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, y esto es igual con 4. Ya tenemos nuestra ecuación f y ya tenemos nuestra restricción g. De acuerdo con el método de multiplicadores de Lagrange, resolvemos nabla de f igual a nabla de g, ¿sí? Entonces, aquí yo creo que sería mejor nabla delta g, aunque para ser consistentes con la notación que hemos estado siguiendo, pues ponemos lambda nabla g. Ahora sí, lambda nabla g. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde g es igual con 4? Aquí tenemos esta restricción. Entonces, calculando las derivadas parciales correspondientes, lo que nosotros obtenemos al calcular las derivadas parciales de f y al calcular las derivadas parciales de g, vamos a obtener lo siguiente, que 2 por x menos 3 es igual a 2x por lambda. 2 por y menos 1 es igual a 2y por lambda. Y 2 por z más 1 es igual a 2z por lambda. Recordemos que nuestra restricción es la esfera de radio 4, es decir, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual con 4. La manera más sencilla de resolver este sistema de ecuaciones es resolver para x, y y z y lambda. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a incluir, por supuesto, a lambda, no la vamos a excluir. Entonces, para x, y, z y lambda. En términos de, bueno, esto en términos de lambda, ¿no? Entonces, ok, vamos a reescribir esto de la siguiente manera. Creo que se movió un poquito este párrafo, pero ahorita lo arreglamos. Entonces, la manera más sencilla de resolver este sistema de ecuaciones es resolver para x, y, z en términos de lambda en las primeras 3 ecuaciones anteriores, las que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Y sustituir esos dos valores en la última ecuación correspondiente a la restricción. De la primera de estas ecuaciones vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos viendo lo siguiente. Vamos viendo lo siguiente. X menos 3 es igual a x por lambda, o x por 1 menos lambda es igual con 3, o x es igual a 3 entre 1 menos lambda. ¿Sí? Aquí tenemos que para evitar la división entre 0, 1 menos lambda es distinto de 0 porque lambda igual a 1 es imposible para la ecuación de 2 por x menos 3 igual a 2x por lambda. Entonces, de manera similar, de las siguientes dos ecuaciones, que ya las copié aquí, vamos a tener que 2 por y menos 1 es igual a 2y por lambda y 2 por z más 1 es igual a 2z por lambda. De esto vamos a obtener que y es igual a 1 entre 1 menos lambda,
y z es igual a menos 1 entre 1 menos lambda. Entonces, la restricción de la esfera de radio igual con 2, recordemos que es el cuadrado del radio. Creo que dije antes radio igual con 4, que es un error, ¿no? Entonces, de esta restricción vamos a tener que, bueno, sustituyendo los valores que nosotros obtuvimos para x, y y z anteriormente, tenemos que 3 al cuadrado entre 1 menos lambda al cuadrado más 1 al cuadrado entre 1 menos lambda al cuadrado más menos 1 al cuadrado entre 1 menos lambda al cuadrado es igual con 4. Luego tenemos que 1 menos lambda al cuadrado es simplemente igual a 11 entre 4 y 1 menos lambda es igual a más menos la raíz cuadrada de 11 entre 2. Entonces tenemos que lambda es igual a 1 más menos la raíz cuadrada de 11 entre 2. Es decir, vamos a tener dos valores de lambda. Estos valores de lambda entregan los puntos correspondientes para el espacio x, y, z. Entonces vamos a tener que nos entrega 6 entre la raíz cuadrada de 11, el punto 6 entre la raíz cuadrada de 11, 2 entre la raíz cuadrada de 11 y menos 2 entre la raíz cuadrada de 11. Este es el primer punto. Y por otro lado tenemos el punto menos 6 entre la raíz cuadrada de 11, menos 2 entre la raíz cuadrada de 11 y 2 entre la raíz cuadrada de 11. Este sería el punto número 2. Entonces es fácil comprobar, ver que f tiene su valor más pequeño en el primero de estos puntos, ¿sí? Es decir, que el punto más cercano es 6 entre la raíz cuadrada de 11, 2 entre la raíz cuadrada de 11 y menos 2 entre la raíz cuadrada de 11. Y el más lejano es menos 6 entre la raíz cuadrada de 11, menos 2 entre la raíz cuadrada de 11 y 2 entre la raíz cuadrada de 11. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos aquí la gráfica, tenemos este punto de aquí, y bueno, aquí tenemos nuestro punto P. Y bueno, del otro lado, este es el más lejano y del otro lado el más cercano. Me gustaría terminar en este video si pudieras poner aquí abajo en los comentarios cómo encontrarías estos puntos sin usar cálculo, ¿de acuerdo? ¿Qué técnica usas y qué resultado te da? ¿Te da el mismo resultado que obtuvimos aquí o da un resultado distinto? ¿De acuerdo? Si ves que alguien más ya respondió, no hay problema. Puedes responder otra vez, me interesa tu respuesta. Si queda cualquier duda, por favor también déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.